Bien, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, bueno, en el momento en el que estén, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a... Saludos a todos en primer lugar, ¿no? Saludos a todos los chicos del WhatsApp, ¿no? Del grupo. Saludos a los chicos que están viendo el canal de pronto también. Y bueno, sugeriría pues, ¿no? Que se suscriban, o que le den un like, como que sea estos videos, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a resolver, ¿no? Un tema que continúa, pues, ¿no? De la semana pasada, ¿no? El tema es la otra parte, ¿no? El tema del clasicismo, clasicismo 2, ¿no? Referido ahora básicamente al teatro, ¿no? Y este tema, sí, por favor, tengan en cuenta, este tema sí es muy, muy recurrente en el examen de admisión, ¿ya? Sobre todo la tragedia, sobre todo Edipo, ¿no? Sobre todo Edipo. Y voy a tratar de contarles el mito como la tragedia, ¿ya? Para que no se confunda, ¿ya? Porque a veces se tiende a eso, ¿no? Por eso he puesto ahí una llamada con negrito, ¿no? No confundir la tragedia, Edipo Rey, ¿no? Con el mito de Edipo, que es distinto. La tragedia es de Sófocles. El mito, bueno, el mito no es de nadie, porque mitos en esta época es anónimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a tener que diferenciar eso, ¿ya? Y vamos a explicar todo ello prácticamente, ¿ya? Entonces, yo les he compartido a ustedes una fotografía previamente de la clase. Esto es una síntesis de la pizarra, ¿no? Hay dos pizarras más. Entonces, esas dos pizarras voy a imaginar que ustedes las han copiado, ¿ya? Que las tienen, las han ya escrito en su cuaderno, porque estas pizarras van a ser las que básicamente vamos a desarrollar el día de hoy, con algunas complementaciones que voy a decir, ¿no? Y eh, les sugiero pues no copiar. Y también les voy a mostrar algunas imágenes, unas diapositivas ahí para que tengan una idea más o menos de lo que va a tratar el día de hoy la historia, ¿ya? Bien, entonces vamos a explicar este tema, ¿no? El tema del clasicismo griego, ¿ya? A ver, la semana pasada, bueno, la semana pasada o en el video anterior, ¿no? Hicimos el clasicismo, ¿cierto? El clasicismo uno, ¿no? El clasicismo uno básicamente referido a la épica, a la Odisea, ¿no? En esta parte vamos a ver el clasicismo, pero referido al teatro, ¿no? Referido básicamente a la tragedia, ¿ya? Por favor. Dijimos que el clasicismo se dividía en dos periodos, bueno, en tres, ¿no? El periodo uno que se llama jónico-arcaico, el periodo 2 ático y clásico, y el periodo de decadencia, ¿cierto? Bueno, la semana pasada hicimos el periodo jónico-arcaico, la Odisea, hemos contado la Odisea, y ahora vamos a hacer el periodo ático o clásico, ¿ya? Periodo ático clásico, según el cuaderno está ahí, ¿cierto? El periodo ático clásico, ¿no? Se desarrolla entre los siglos, digamos, 5 y 4 antes de nuestra era, ¿no? Pero eso no es de interés, porque San Marcos nunca te pregunta eso, ¿no? Te pregunta más sobre la obra, de pronto sobre la tragedia, sobre los orígenes de la tragedia, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta, digamos, cronológicamente esto, ¿no? ¿Ya? Siglo 5, siglo 4. ¿Ya? Esta parte es considerada prácticamente, esta etapa ático clásico, es considerada la época de esplendor de la cultura griega. Es la época prácticamente de esplendor cultural, de apogeo cultural, ¿no? De brillo cultural, por decirlo así. Acá aparecen, acá se desarrolla con un auge básicamente tres rubros del conocimiento de la humanidad, ¿no? Las ciencias, las matemáticas y las artes, ¿no? Esos tres rubros prácticamente, ¿no? Y otras de pronto también, ¿no? Pero yo creo que estos tres rubros del conocimiento, o se consolidan, mejor dicho, ¿no? Aparecen los grandes, digamos, biólogos, ¿no? Está Hipócrates, por ejemplo, Aristóteles, que también está, ¿no? Y los grandes matemáticos como Tales, ¿quién más está ahí? Pitágoras, ¿no? Y si hablamos de artistas, pues, ¿no? Estamos hablando de Sófocles, estamos hablando de Platón, de pronto, la filosofía, ¿no? Desde el punto de vista cultural, ¿no? De Esquilo, etc. Entonces, este periodo ático clásico es considerado como el momento de esplendor de la cultura. Ya les dije, ¿no? Toda cultura tiene tres momentos, ¿cierto? Momento de inicio, momento de apogeo y el momento de decadencia, ¿cierto? Estamos ahorita en el momento de apogeo, en el momento de esplendor, ¿ya? Claro, de Grecia, por supuesto, ¿no? En el florecimiento
básicamente de la política, las artes, la democracia, la historia, los deportes, la ciencia, la filosofía, etcétera, ¿ya? Entonces yo les puse allí, si mal no recuerdo, en esta primera pizarra un ojo, ¿cierto? En ese ojo. En este ojo tienen que ustedes que completar ahí, ¿no? A esta etapa también se le conoce como el momento, como el ciclo, ¿no? De un monarca. Este monarca ayudó bastante a este impulso de estas artes, ¿no? O de esta cultura. Este monarca se llama, ¿cómo se llama? ¿Lo saben? No, ¿cómo se llama? Pericles, ¿ya? Entonces van a poner ahí, completan ahí. Es considerada también la época de Pericles, ¿ya? De Pericles, ¿ya, chicos? Muy bien, la etapa de Pericles, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos interesa dentro de esos, digamos, cinco o seis ámbitos que les he descrito, ¿no? La historia, democracia, etcétera, nos interesa evidentemente el teatro y en especial, porque el teatro sabemos que hay tragedia como comedia, en especial la tragedia, ¿ya, chicos? Muy bien. Había comedia, sí, pero la tragedia es la más importante, evidentemente, ¿no? Bien, vamos entonces ahora de lleno al teatro. El teatro primero pertenece a qué género? Al género dramático. Muy bien, exactamente. Los orígenes del teatro. Los orígenes del teatro, eh, bueno, se remontan básicamente a una festividad, a un rito, ojo con los sinónimos, festividad, rito, un homenaje a un dios pagano. Esto puede ser como verdadero o falso. A veces preguntas a Marcos esto, a Marcos verdadero o falso sobre el origen del teatro, ¿no? Se relaciona con un dios pagano. ¿Y quién es ese dios pagano? Ese dios pagano se llama, colóquenlo ahí, ¿no? Los ritos, el homenaje van a estar en honor a ese dios pagano, ¿no? Se llama Dionisio, ¿ya? Se llama Dionisio. Algunos le llaman también Baco, ¿ya? Baco. En Roma se le conoció como Baco. Entonces, esos cantos en honor a este dios, ¿no? Estas alabanzas en honor a este dios van a ser los que tengan que ver con el origen, básicamente, del teatro, ¿ya, chicos? Eh, Pregunta de examen de admisión, ¿no? ¿Cómo se le llamaron a estos ritos en homenaje al dios Dionisio? Ojo, por favor, con esto. ¿Cómo se le llamaron a esto? Creo que está ahí con rojo, ¿no? Esto se le llamó ditirambos, ¿ya? Mucho cuidado, ¿eh? Ditirambos. Tenía otro nombre, ¿no? También se le conocía como dionisiacas, ¿no? Dionisiacas es el otro nombre de los ditirambos, ¿no? Pero bueno, más conocido como ditirambos, ¿ya? Estos ditirambos prácticamente se van a realizar con, con una especie de festividad tradicional en Grecia, ¿no? Se va a matar al famoso macho cabrío. ¿Ustedes saben qué cosa es el macho cabrío? ¿Qué es el macho cabrío? El macho de la cabra. ¿Saben quién es el macho de la cabra? No me van a decir el cabro, porque el cabro no. El cabro no. ¿Quién es el macho de la cabra? El chivo, sí, el chivo, pero el chivo también le llamaban el cabrío. Y entonces van a matar al macho cabrío, ¿no? Se relaciona con estos cantos, con este rito, ¿no? O sea, mataban al macho cabrío, le cortaban la cabeza, ¡zlah!, ¿no? Le quitaban la piel, ¿no? Y la gente, pues, no se ponía la piel de este macho cabrío como si fuese una especie de disfraz, ¿no? Y con eso bailaban, así, vamos, ¿no? Entonces, eran ritos así que prácticamente terminaban en diversión, terminaban en un desenfreno, bebían vino, recordemos que Dionisio también es dios del vino, ¿no? Entonces, esto prácticamente era un desenfreno total, ¿no? Era una fiesta tremenda, una juerga prácticamente, ¿no? Y la gente bebía y bebía, hombres, mujeres, adolescentes. Era una festividad anual, seguramente tradicional bastante en Grecia, hasta que finalmente uno de ellos, pues evidentemente moría. Y esta muerte era muy significativa, ¿por qué? Porque esta muerte de este ser humano, ¿no? Simbolizaba prácticamente que en el próximo año le vendría mejor en las cosechas, en la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, estos eran los famosos cantos al macho cabrío, los famosos ditirambos, que prácticamente tienen que ver con el origen del teatro, ¿no? En especial con la tragedia, pues no, por supuesto, ¿ya? Bueno, vamos a nosotros a observar los elementos del teatro. Bueno, un ratito, voy a ver si está grabando, a veces no graba. Un momento. A ver, sí, sí está grabando. Elementos del teatro. Bueno, los elementos del teatro, para no, digamos, ser muy extenso, son cuatro. Está el coro, todos lo sabemos, conjunto de voces, ¿no? Como hay un coro en la iglesia, por ejemplo, coro de niños, ¿no?
El coro es parte, es un personaje más también incluso el coro, porque el coro le responde al protagonista, ¿no? El coro, conjunto de voces. Está el coreuta. El coreuta es cada integrante de ese coro, ¿no? Cada integrante de ese coro es el coreuta, ¿no? El que va a contestar. ¿A quién? Al que viene ahorita, al corifeo. El corifeo es el líder de ese coro. El líder de ese coro prácticamente es el corifeo, es el quien va a responderle al protagonista, ¿no? O sea, al primer actor, es el que va a conversar. Incluso también el actor conversa con el coro, ¿no? Pero generalmente conversa con el corifeo, ¿ya? El corifeo es el que responde, es el que va a responder al protagonista y es el líder de ese conjunto de voces, ¿ya? De ese conjunto de coreutas, por decirlo así. Y bueno, tenemos también al corega, no confundamos esto, por favor, el corega. ¿Quién es el corega? El corega es el que finanza, es el que, digamos, apoya al artista, ¿no? Es el manager, para usar un lenguaje actual, ¿no? Es el que va a impulsar al artista, digamos, a hacer una obra, va a pagar a los actores, va a facilitar el espacio prácticamente del teatro, ¿no? Y incluso le paga al director también, ¿no? Bueno, esta es una primera parte. Voy a mostrarles algunas imágenes a continuación para que tengan más o menos una idea de lo que estoy explicando, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Bien, vamos entonces a presentarles a continuación algunos gráficos, pues, ¿no? Que, digamos, afianzan o fortalecen lo que estoy diciendo, pues, ¿no? A los ditirambos o dionisiaca, le dije, ¿cierto? Estos eran que eran ritos al dios Dionisio, ¿cierto? En homenaje al dios Dionisio, ¿no? Acá está. Muy bien. Eso es lo que ustedes tienen a continuación, es los famosos ditirambos, ¿ya? Los ditirambos, fiestas en homenaje al dios Dionisio. Estas fiestas terminaban completamente en la gente en un completo desenfreno, ¿no? La gente terminaba completamente ebria, la gente terminaba desnuda, con un coito terrible prácticamente. Esto terminaba en orgía, para ser más directo, ¿no? A este tipo de ritos también se le conoce como bacanales, ¿ya? Bacanales. Acá está más o menos el teatro, el antiguo teatro griego, ¿no? Grande, enorme, por decirlo así, ¿no? En el medio se representaban prácticamente las escenas, pues, ¿no? Y bueno, este teatro, como les dije, era sustentado, era pagado por el Corega. El Corega facilitaba todo este espacio enorme, por decirlo así, ¿ya? Bien, vamos a mostrarle también a continuación esto. No quería salir de esto, bueno, disculpen. Eh, Esto que está acá, ¿no? Esto que está acá, ya está, acá está, esto que está acá. La etimología, ¿no? La etimología de la palabra tragedia, ¿no? La tragedia. La palabra tragedia se relaciona con el macho cabrío, tiene relación con el macho cabrío, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Tragos significa macho cabrío, ¿ya? Y odes significa canto, ¿no? Entonces, si juntamos esas dos palabras, digamos, aparece, bueno, la idea del canto al macho cabrío, ¿no? Noten ustedes cómo esta idea, digamos, este rito, este asesinato al macho cabrío se relaciona, pues, con la palabra tragedia, ¿ya? El coro del ditirambo evolucionará al coro, prácticamente, del ditirambo. El coro del ditirambo evolucionará, o evoluciona mejor, al coro trágico. Ya ha habido un pequeño error, ¿ya? Este coro del ditirambo evoluciona al coro trágico, ¿ya? Bien. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora las características, ¿ya? Las características de este teatro, ¿ya? Las características del teatro, o de la tragedia, mejor dicho, ¿no? Acá vale una pregunta, ¿no? ¿Por qué la tragedia, no? ¿Por qué se elige la tragedia? Le respondo rápidamente, ¿no? Y pueden poner como una nota, ¿no? La tragedia se elige básicamente porque la tragedia eh, es didáctica, la tragedia es ejemplar, la tragedia le puede, digamos, ocurrir a cualquiera, pero en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? En Edipo Rey, Edipo es un noble, ¿cierto? Edipo es un monarca, es una autoridad. A él siendo noble, él no puede, digamos, eludir, escapar de su destino. Entonces, a él siendo autoridad, ¿cómo no puede escapar de su destino? ¿Cómo no puede ver su destino? Entonces, eso, si a él le pasa, ¿por qué al hombre común pues no le puede pasar lo mismo, ¿no? Y también, claro, tiene una función también, digamos, mítica, ¿no? Porque se intenta respetar la voluntad de los dioses, ¿no? Sófocles es ese autor. Sófocles todavía hay una resistencia por querer soportar,
digamos, o la divinidad está todavía por encima, digamos, del hombre, ¿no? No con tanta fuerza, pero ya hay hay un cierto distanciamiento de Sófocles, ¿no? Ya Sófocles se quiere distanciar de eso, pero lo está haciendo de manera todavía paulatina, ¿no? Lenta todavía, ¿ya? Muy distinto que Esquilo. En Esquilo sí hay bastante preponderancia divina, ¿no? En Sófocles es un intermedio, y en Esquilo, el otro autor, sería ya más humano, por decirlo así. No son evoluciones, no son evoluciones que están, ¿ya? Bien, por eso la tragedia, ¿no? Porque la tragedia intenta ser didáctica, intenta ser ejemplar, mostrar, básicamente, ¿ya? Bueno, vamos a ver las características que también tienen que ver con la tragedia, ¿no? A lo mejor eso tiene que ver con el porqué de la tragedia, ¿no? El porqué se elige la tragedia. Bueno, la tragedia, la primera característica es que tiene una relación mítica, o tiene una base mítica, un soporte mítico, ¿no? Edipo Rey, por ejemplo, la tragedia de Edipo Rey, ¿no? La tragedia de Edipo Rey tiene la base mítica de este mito, ¿no? El mito de Edipo, ¿no? Eh, Pienso, por ejemplo, en qué, en Medea de Esquilo, ¿no? Tiene también su base mítica con el mito de los astronautas, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué más? La tragedia de la Orestiada también tiene una base mítica también, ¿no? O sea, las tragedias tienden a tener una base mítica, un mito detrás suyo, ¿no? Para que se explique por qué el personaje llegó allí prácticamente, ¿ya? La tragedia también, sobre todo, son personajes nobles, ¿no? Fíjate, por ejemplo, Edipo es rey. Fíjate, en la Orestiada el protagonista es Orestes, es Agamenón, Agamenón es rey, ¿no? Por supuesto, ¿ya? El otro, Medea no es una tipa cualquiera, Medea es una reina también, ¿no? O sea, son personajes evidentemente destacados, ¿no? Por supuesto, destacados, bastante destacados, ¿ya? Hay presencia de ironía, sí. ¿Por qué la ironía? Porque fíjate, ¿no? Edipo siendo rey no puede ver su propia... Siendo rey y además teniendo vista, no puede ver su destino. En cambio, Tiresias, siendo un anciano, siendo un hombre cualquiera, siendo ciego, puede ver más que Edipo, ¿no? Esa es la idea de la ironía. O por ejemplo, en la Orestiada, ¿no? Agamenón, que es un héroe, ¿no? Un héroe. ¿Dónde debe morir un héroe? ¿Dónde debe fallecer un héroe? Un héroe tiene que fallecer en batalla, ¿cierto? Luchando con la espada, ¿no? Entonces, ¿cómo muere Agamenón? Agamenón muere bañándose, muere duchándose, y su esposa lo mata por detrás con un cuchillo, ¡pa! ¿No? Imagínense, esa muerte, una muerte completamente irónica, ¿no? O sea, que un guerrero muera así, pues evidentemente manifiesta cierta ironía, pues, ¿no? ¿Ya? Las mujeres no actuaban, sí, sí. Las mujeres notaban que Sebastián me está diciendo por ejemplo, en la tragedia de Edipo, ¿Yocasta era hombre? Sí. En Medea, la reina Medea era hombre, sí. En la Orestiada, Clitemnestra era hombre, sí. ¿Era hombre? Pero ¿cómo puede ser hombre? ¿Qué problema hay, no? O sea, los hombres se vestían como mujeres, ¿no? Se vestían y actuaban como mujeres, ¿ya? Claro que no sentían como mujeres, simplemente era una actuación, nada más, ¿no? Entonces, ese era, ¿no? Básicamente eso se explica por una pirámide, la pirámide, famosa pirámide de Platón, ¿no? Pero bueno, no hay momento para explicar ello, ¿no? Las escenas de violencia, de asesinato, de desgarramiento, de sangre, no se muestran en el teatro, en la tragedia. No son expresadas directamente, son sugeridas, ¿no? Se cierra el telón y ahí el personaje hace que muere, hace que se lamente, etcétera, ¿ya? Eso también tenganlo en consideración, ¿ya? Didactismo, ya bueno, yo te expliqué por qué, ¿no? O sea, la obra te pretende enseñar, ¿no? Enseñarte sobre todo, ¿no? Esa es la idea del didactismo, ¿no? Acá se me fue una idea, chicos. Se me fue una idea. Vamos a la pizarra anterior, o en todo caso su cuaderno, ¿no? Te pueden decir, ¿no? En la época ática, ¿qué ciudad destaca? ¿No? En la época clásica, en la época de Pericles, ¿qué ciudad destaca? ¿No? En la época ática va a destacar solamente una sola ciudad, ¿ya? Una sola ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad? Esa ciudad se llama Atenas, ¿ya? Atenas, por favor. En cambio, en el periodo jónico, arcaico, había muchas ciudades, ¿no? Estaba, por ejemplo, Filos, estaba Argos, estaba Micenas, Esparta, ¿cierto? Troya, etcétera. Entonces había muchas ciudades, ¿no? Pero acá van a ver prácticamente una especie de una sola ciudad, la ciudad de Atenas, que va a ser la más destacada, por decirlo así, ¿ya? Bien, bueno, este ojo
ese ojo que está ahí es también bastante importante, por favor. ¿Cuál es la finalidad de la tragedia? ¿No? La finalidad de la tragedia es la producción, bueno, ya lo sabemos todos seguramente, ¿no? La generación de la catarsis, ¿no? Pero, ¿qué es la catarsis? ¿No? Eso es mucho lo que yo siempre pregunto en clase, ¿no? ¿Qué es la catarsis? Unos me dicen, ¿no? Que es la purificación del alma, pero ¿cómo se explica? ¿No? ¿Cómo se explica esa idea de la catarsis? ¿No? La idea de la catarsis se explica básicamente con la conmoción. Cuando tú te conmueves, cuando tú llegas a las lágrimas, cuando tú estás prácticamente poniéndote en el lugar en el que estás, en el que estás sufriendo, ¿no? Esa es la finalidad de la tragedia, ¿no? Ahora es difícil que el teatro te genere catarsis, ¿no? Aunque la idea de catarsis ahora se entiende de otra manera, ¿no? Eh, el mejor arte que yo creo que muestra catarsis en la actualidad son las películas, ¿no? Las películas, hay algunas películas, sobre todo los dramas, ¿no? Los dramas sí definitivamente te conmueven, ¿no? Te generan conmoción, te generan llanto, ¿no? Sufres cuando el protagonista está muriendo, despidiéndose de su familia, de su padre, de su madre, qué sé yo, ¿no? De su hermano, o está muriendo alguien, ya, esa parte es la idea de la que si tú lloras, si te pones en el lugar de ese, ¿no? De ese personaje, o personaje, o esa personaje, ¿no? Y llegas a conmoverte, a mandar lágrimas, te genera la catarsis, ¿no? Cuando dicen desahógate, ¿no? Si no llora, ¿no? Desahógate, ya, ese desahogo es la catarsis, ¿ya? Es la conmoción a partir del llanto prácticamente, ¿no? O sea, el público, el espectador, miraba la desgracia del protagonista y llegaba a sufrir prácticamente, a conmoverse, ¿no? Eso es la idea de la catarsis, por favor, ¿ya? Purificar y conmover el alma, por supuesto, ¿ya? Bueno, otra cosa que también debemos recordar en este pequeño ojo, ¿no? Es la idea de que en esta parte de cuando se habla de la tragedia, se tiene que hablar necesariamente de Aristóteles. Aristóteles propuso dos términos, ¿no? Aparte de la catarsis, tres, ¿no? Tres, ¿no? La catarsis fue uno, ¿no? Dos términos que también son muy importantes, ¿no? Aparte de la catarsis, como vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cuáles son esas dos cositas que Aristóteles propone? La idea, por ejemplo, de las unidades aristotélicas, por eso Edipo Rey es la mejor, ¿no? Por cumplir con las unidades, y la idea de la mímesis, ¿no? La idea de la mímesis. ¿Qué es la mímesis? ¿Alguno de ustedes sabe qué es la mímesis? La mímesis es la imitación de la realidad, ¿ya? Cuando se imita la realidad, a eso se llama mímesis, ¿ya, chicos? Mímesis es imitar. Entonces, esas dos ideas, unidades por un lado, aristotélicas, que las voy a explicar cuando llegue acá, ¿no? Y la mímesis son prácticamente las ideas que Aristóteles propone. ¿En qué libro? Vamos, ¿qué libro? A ver, 10 segundos. Ahí está, ¿no? Con negrita. El libro se llama Poética, ¿ya? Pero ustedes le van a agregar allá, le agregan ahí los dos conceptos, ¿ya? Mímesis y unidades, ¿ya? Por favor, ¿ya? Bien, representantes. Bueno, vamos de lleno a los representantes. ¿Quiénes son los representantes en esta parte? Están, por ejemplo, Esquilo, que es el padre de la tragedia griega, ¿no? Ahí está, creo que lo he puesto, ¿no? Esquilo agrega al segundo actor, de manera que hay un diálogo, una interacción entre los dos, ¿no? Esquilo es todavía mítico, todavía hay mucha presencia de los dioses. Esquilo prefiere la tragedia o el drama aislado en tres partes, sobre todo, ahí la idea de la trilogía, y creo que la Orestiada es un ejemplo de ello, ¿no? La Orestiada se divide en tres. Ahí le he puesto, ¿no? En tres, y otra flechita, ¿no? Agamenón, las Coefras y las Euménides, ¿no? No viene eso en San Marcos, pero para otras universidades sí, ¿no? Entonces, una ayudita para esos chicos, ¿no? Acuérdate del abecedario, ¿no? A, B, C, D, ¿no? A, B, C, D. A de Agamenón, digamos C de Coéforas y E en orden, ¿no? E de Euménides, ¿no? Y esta historia es la historia, pues, ¿no? de Orestes, que intenta, pues, vengar la muerte de su padre, ¿no? Llamado Agamenón, ¿no? Una historia también agradable, pero lo que vamos a centrarnos es en Edipo Rey, pues, ¿no? Bien, el otro autor es el máximo exponente, definitivamente, es el señor Sófocles, ¿no? Sófocles aumenta a tres los personajes,
de manera que hay más diálogo, más interacción, ¿no? Sófocles profundiza en la mente de su personaje, o sea, se mete en la conciencia de manera que haya una especie de profundidad, una profundidad en la conciencia. Hay más humanización, ¿no? Se le ve más humano al protagonista, ¿no? O a los actores, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Y bueno, Sófocles se va separando de la idea mítica también, pues, ¿no? Bien, Sófocles es el autor, pues, ¿no?, de la tragedia Edipo Rey. Ahí ustedes tienen todo el esquema de la tragedia Edipo Rey, el género, la especie, el tema también, ¿no? Y también los personajes, ¿cierto? Ahí les he puesto los personajes, pero bueno, ahora les vamos a contar la tragedia, ¿no? Pero antes, como dice mi esquema, ¿no? Antes les revelaré, pues, no las diferencias, ¿no? Porque si no le contamos esto, no van a confundir, ¿no? Casi siempre se confunde, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo vamos en el tiempo. A ver. Sí. A ver, vamos entonces a entrarle de lleno, ¿ya? A ver. Ya. Bien. Como les dije, no se debe confundir la tragedia, ¿no?, con el mito de Edipo, ¿ya? La tragedia es obviamente teatro. Y el mito, evidentemente, es una narración, pues, ¿no? La tragedia es teatro, teatro es una especie dialogada, ¿no? Hay una escena, hay actores, ¿cierto? En cambio, en el mito, ¿no? En el mito hay personajes nada más, ¿no? Hay personajes que están narrados, básicamente, ¿no? O sea, es como una especie de cuento, por decirlo así, ¿no? Un cuento extenso, ¿no? En cambio, en la tragedia hay diálogos, ¿ya? A ver, te voy a tener que contar definitivamente el mito. El mito de Edipo también se conoce con el nombre de Edipoidea, ¿ya? También se le conoce con el nombre de Edipoidea, ¿ya? La Edipoidea, ¿de qué trata? Bueno, acá prácticamente somos testigos de la condena de los Lápdaco, ¿no? Lápdaco, la familia Lápdaco, la- el gen Lápdaco, ¿no? Es la familia de Layo, ¿no? Layo, en el mito, ¿no? Era joven, ¿no? Era un excelente corredor, le gustaban mucho las corridas de caballos, por favor. Entonces, ¿qué hace nuestro amigo Layo? ¿No? Layo era joven, tendría unos 18 años, por decirlo así, ¿no? Dice que Layo va a ser contratado por un rey, ¿no? No recuerdo el nombre de este rey, pero sí de su hijo, ¿no? Su hijo se llama Crisipo, ¿ya? Eh, Crisipo era joven, ¿no? Crisipo tendría 16 años, por decirlo así. Entonces dice que Crisipo va a encontrarse con Layo y va a haber una especie de contacto con ellos, ¿no? Maestro y alumno, ¿no? Entonces Layo es contratado como maestro, ¿no? Lo lleva por lugares lejanos a correr caballos, ¿no? A que aprenda a domar caballos, ¿no? El arte de la, ¿cómo le llaman esto? De los equinos, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Entonces llega un momento en que tanto practicar, Layo se enamora de Crisipo. Y Crisipo también se enamora de Layo. Se van, ¿no? Se escapan y tienen una relación evidentemente homosexual, ¿no? En esa época era normal la homosexualidad, recordemos Aquiles, ¿no? Con Patroclo y otros amantes más por ahí, ¿no? Y, se desapareció el hijo de este rey, ¿no? Desapareció, luego de aparece, el rey le pregunta dónde estaba, el chico, digamos, eh, tiende a caminar un poco mal, el padre sospecha, ¿no?, qué pasaba acá, y le pregunta y no sabe qué cosa responder y finalmente declara de que estuvo con Layo, ¿no? Y esto pues obviamente enfurece al rey, está enojado, no puede ser posible, ¿qué es esto, no? Y nuestro amigo rey va al oráculo, ¿no? A su dios Apolo y decide explicarle lo que le ha sucedido y decide darle un castigo a Layo, ¿no? Y Layo va a ser castigado, ¿no? Layo es castigado, le dice Apolo a este rey, dile a ese tal desgraciado, ¿no?, degenerado Elayo, que cuando tenga su primer hijo, este hijo
lo va a matar. Y es más, se va a casar con su propia madre, que es tu propia esposa, que es la propia esposa de ese desgraciado llamado Layo. Entonces nuestro amigo furioso va donde Layo, joven, y les dice esta maldición, ¿no? Claro que a nuestro amigo Layo le valió madre eso, ¿no? Se fue, ¿no? Se fue y pasado el tiempo, nuestro amigo Layo regresa a Tebas, o mejor dicho, va a un pueblo llamado Tebas y en este pueblo se encuentra con Yocasta, ¿ya? Yocasta era joven, una hermosa reina, ¿no? Y se va a casar con ella, ¿no? Los recuerdos de la maldición, digamos, vuelven a la cabeza de Layo y Layo no quiere tener hijos, ¿no? Teme, ¿no? Aunque piensa que fue una tontería, pero teme, ¿no? Y no quiere tener hijos. La reina que sí quiere, que no quiere él, que sí y lo va a estar acosando, ¿no? Se van a llegar a acosar, digamos, hasta que finalmente la reina, pues no, desesperada, caminando por las calles de Tebas, se da cuenta de que los ebrios, los borrachos, están a la merced de cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué hace nuestra amiga? Le prepara una pócima, lo le da a Layo esa pócima, una bebida espirituosa, y de esta manera, pues, nuestro amigo Layo cae, se lo lleva a la cama y bueno, ya sabemos lo que sucede, ¿no? Ese es el mito, ¿no? Entonces, el día siguiente, ella contenta, feliz, Layo no se pregunta qué se cae, y igual, se acostaron, ella está embarazada, Layo, digamos, se impresiona por esto, y Layo pues decide consultar al oráculo a ver si la maldición era cierta y le recrimina que cómo pudiste haber ocasionado esto, que te conviene matarlo. Bueno, esperan que el niño nazca para matarlo. El niño nace, ojo, ojo. ¿Le ponen Edipo, sí o no? No, no le ponen Edipo. No tiene nombre. No tiene nombre, ¿ya? ¿Qué sucede? Sucede que el niño va a ser asesinado, lo van a mandar a matar, ¿no? La madre no quiere, los dos van al oráculo y certifican que realmente él está maldito, Yogasta no puede creerlo, es imposible, Layo tampoco, bueno, pero caballero, tienen que hacerle caso a los dioses, ¿ya? Entonces lo van a matar al pobre niño, ¿no? Bueno, nuestro amigo Layo decide traer a un soldado, ¿no? Este soldado le dice, ¿no? Agarra a este niño, llévatelo al monte y mátalo, asesínalo, ¿no? No quiero verlo en vida, ¿no? Entonces el soldado va, ¿no? Y lo tiene en brazos y lo ve al niño tan tierno, tan tranquilo, tan bonito, ¿no? Y le dice, ¿cómo puede ser posible de que este niño, ¿no? Sea capaz de hacer tamaña calamidad? Y decide salvarlo, ¿no? Se lo entrega a unos pastores, ¿no? Estos pastores que eran pobres, ¿no? Estos pastores se lo llevan. Claro, previamente este soldado, digamos que le ha herido a este niño, ¿no? Le ha hecho le ha hincado los talones, ¿no? Y se los ha entregado, ¿no? Como si él hubiese una casualidad, ¿no? Y bueno, este niño se llevó por los pastores y los pastores pues no saben cómo mantenerlo. Así que estos pastores, como iban a Corinto, se lo entregan a los reyes de Corinto. Y los reyes de Corinto no pueden tener hijos, eran estériles. Y ellos se convierten en los padres adoptivos de Edipo, ¿no? Ellos lo van a criar como si fuese su hijo. Ellos lo van a alimentar, lo van a educar y le van a dar el nombre, le van a poner el nombre de Edipo, que significa el de los talones hinchados, ¿no? Entonces de esta manera Edipo tiene ese nombre y crece con la idea de que estos reyes de Corinto llamados Pólibo y Mérope son sus padres, ¿ya? Ojo, Pólibo y Mérope ya son sus padres, ya son reyes de Corinto. Entonces nuestro amigo Edipo crece su adolescencia allí, como un niño normal, pero hasta que un día le dicen que no es hijo de Pólibo y Mérope, ¿no? Así que él va al oráculo a certificar eso, ¿no? Y el oráculo, ni bien lo siente, lo expulsa. ¡Buah! No lo bota. ¿Por qué? ¿Por qué lo bota? Porque le dice que está maldito, porque le dice que él va a hacer algo calamitoso, va a hacer algo ruin, está predestinado a una desgracia, ¿no? ¿Cuál es la desgracia? Matar a su padre sin que él se dé cuenta y tener descendencia con su madre.
Entonces Edipo, como era bastante creyente, se asusta. ¿Y qué hace Edipo? Decide pues retirarse, decide marcharse, decide irse de Corinto, agarra sus cositas y se va, ¿no? Sus padres se preguntan, ¿dónde te has ido? No, se va, ¿no? Se va nuestro amigo Edipo y en, caminando por ahí, en un cruce de un camino, se va a encontrar con un rey. ¿Quién es este rey? ¿Quién creen que es ese rey? Ese rey era Layo. Así es, ¿ya? Pasa que en esta época había una esfinge, una criatura monstruosa, ¿no? Un ser híbrido, ¿no? Una especie de león con cabeza de perro, chacal, patas, digamos, de cabra, pellejo de pellejo de serpiente, alas, ¿no? Colmillos sumamente filósofos, filosos, ¿no? Cola, ¿no? Ese es un ser espantoso, ¿no? Ese ser hacía acertijos y mataba a las personas que querían, digamos, cruzar Tebas o entrar a Tebas, ¿no? Entonces la gente en Tebas pues no estaba preocupada, no querían que acaben con la esfinge, ¿no? Layo va a querer acabar con la esfinge, ¿no? Pero en esa misión se encuentra con Edipo, ¿no? Y prácticamente se produce, pues, ¿no? La primera maldición. ¿Cuál? La de asesinar a su padre, ¿no? O sea, Edipo primero es atropellado por el carro de Layo. El Edipo exige justicia, ¿no? ¿Por qué has hecho esto, no? Edipo se levanta, ¿no? Y mata al chofer y, digamos, Layo sale, el otro soldado sale para pelear, ¿no? Y Layo no se presenta, simplemente le recrimina que tú eres el insolente, que te cruzas en el camino, no, que mi chofer, no, que te ha hecho horas y todo, y pa, pa, pa. Y finalmente Edipo, después de una gresca de lenguaje, de palabra, termina en una gresca de espada y Edipo termina asesinando, matando prácticamente a su padre, ¿no? El soldado, el segundo soldado, se salva y logra irse, ¿no? Sabiendo que había pasado esto. Entonces, de esta manera, ¿qué pasó? Se cumple la primera, la primera maldición. Edipo corre, se va. Luego Edipo nuevamente regresa, pero aledaña a la ciudad. Y mira un anuncio. Ve un anuncio. En ese anuncio se dice que hay una gran recompensa por matar a la esfinge. Primero, casarse con la reina Yocasta. Segundo, tener el reinado de Tebas. Entonces, ¿qué hace Edipo, no? Yo que conozco a la esfinge, ¿no? Entonces va y se va a enfrentar a la esfinge. Edipo pues le dice, ¿no? Se espanta, ¿no? ¿Qué es esto, no? Parece la Gorgona, ¿no? Pero bueno, así que tú has venido a vencerme, le dice la esfinge, no todo soberbia, una criatura grande, no como un león, ¿no? Y Edipo le dice, sí, pues he venido a matarte, ¿no? Desgraciada. Así que te crees mala, ¿no? Y bueno, para poder vencerla no solamente tiene que cortarle la cabeza, no solamente tiene que pelear con ella, tiene que sobre todo vencerla con los acertijos, ¿no? Esto dice, ¿no? Eso dice la esfinge, ¿no? Vencerla con los acertijos. Entonces, ¿cuál es el primer acertijo? El primer acertijo de todos definitivamente es ¿no? Le dice, ¿no? A ver, Edipo, tú eres de Corinto, ¿cierto? Sí. Y eres muy soberbio. A ver, ahora vas a ver, te voy a hacer unas preguntas tipo de examen de admisión de ECO. Dime, eh, son dos hermanos. Estos hermanos nacieron juntos, pero lamentablemente no se ven indistintamente. Pero eso sí, estos hermanos son suicidas, son homicidas, se matan unos al otro. Y lo curioso es que cuando uno mata al otro, este que ha muerto resucita para matar a su asesino. Y así sucesivamente van matándose y matándose y matándose. A ver, Edipo, ¿cuál es la respuesta? Y Edipo le dice, es un chiste, le dice, ¿no? Lo va pensando un rato y dice, yo sé cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Muchachito, amiguito. Efectivamente, es el día y la noche. O en todo caso el sol y la luna. Que se matan, pues, y desaparecen, ¿cierto? Con prácticamente el sistema de rotación, ¿no? Ya, entonces, eso es, ¿no? El primer acertijo, la ciencia no lo puede creer, se arremete, se golpea, hasta que finalmente le dice el acertijo más conocido de todos, ¿no?
¿cómo se llama aquel ente? Le dice, aquel ente que mientras va pasando el tiempo, digamos, cronológico, va aumentando la cantidad de pies, ¿no? En el día camina en 4 patas, en la tarde lo hace en 2, y en la noche, porque no ve, lo hace en 3. ¿Quién es? Y Edipo obviamente contesta, esto es una broma, pues, ¿no? Te recuerdo que yo he estudiado en la academia, ni en la academia, y le dice, es el hombre, porque el hombre cuando es niño camina en 4, cuando es adulto camina en 2, y cuando es anciano es noche, es oscuridad en él, lo hace en 3 con su bastón. Ah, la esfinge no aguanta, chicos, y va, se golpea, se golpea, cae del monte, Edipo agarra, le saca la cabeza, ¡za! Y de esta manera jóvenes se lo llevan a un costal y llega a la ciudad de Tebas con la cabeza de la esfinge y le muestra al pueblo, y acá está prácticamente el triunfo y la salvación de ustedes. ¿Y Edipo qué se hace? Se hace rey de Tebas. ¿Y qué se hace también? Se casa con la reina Yocasta. ¿Y saben cuántos hijos tiene? Tiene 4 hijos con su propia madre. ¿Él lo sabe? No lo sabe. ¿Ya? Entonces lo que te he contado ahorita, ¿qué cosa es? Ojo, ¿cómo se llama? La Edipoidea. ¿Ya? Ojo, te he contado yo la Edipoidea o el mito de Edipo. No te he contado la tragedia. ¿Ya? Vamos a ver cómo se ve en el tiempo. Bien, bueno, vamos directamente a la tragedia, ya la tragedia de por sí, ¿ya? A ver, en la tragedia ya Edipo es rey de Tebas, por supuesto, ¿no? Ya se cumplió el destino. Los ancianos, la obra comienza así, ¿no? La obra comienza cuando los ancianos de Tebas ¿qué le piden a Edipo? Que los salve. ¿De qué? De una peste. Había una peste en Tebas, causaba muertes, dolores, ¿no? Y los ancianos de Tebas le piden a Edipo que los salve. Entonces, ¿qué hace Edipo como monarca? Trae a su cuñado Creonte, tiene como personaje, y le dice que averigüe cuáles son las motivaciones de esta peste. Creonte va al oráculo, regresa y le dice que las causas de esta peste son un crimen. Hay un criminal en Tebas. ¿Quién es ese criminal? No lo sabemos. ¿Y cuál es digamos, el crimen que ha cometido este señor? Haber matado al antiguo rey de Tebas. Y Edipo le pregunta, ¿quién fue el antiguo rey de Tebas? Yo pensé que era el único. ¿El primero? No, el antiguo rey de Tebas se llamaba Layo. Entonces, quien digamos, quien es el asesino de Layo, tiene que ser expulsado para que la peste acabe, señor, le dice Creonte a Edipo. Edipo, ¿qué hace? Edipo es, bueno, busquemos pues a este criminal, y comienza a hacer una búsqueda pero con una cosa, sin saber que él es el propio asesino, ¿no? Él no sabe que es el asesino, ¿no? Comienza a hacer una investigación por acá, por allá, le pregunta a su esposa le dice que sí, que le había muerto en un cruce de un camino, eso más o menos lo familiariza con algo, tiene cierto temor, va teniendo también miedo porque luego viene Tiresias. ¿Quién es Tiresias? Es el anciano, ciego, también personaje, y este anciano no le quiere revelar la verdad, pero finalmente le termina revelando la verdad. Y cuando le termina revelando la verdad, Edipo no lo quiere creer, ¿no? Piensa que es un estafador, un mentiroso, un charlatán, ¿no? Ahí hay una especie de disputa entre quien ve más y quien ve menos, ¿no? O sea, Edipo siendo teniendo ojos no ve su propia realidad, ¿no? Edipo está cegado por eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces cuando Edipo descubre esto, digamos, se lamenta, está un poco triste, preocupado. Su esposa le dice que no le crea este viejo, ¿no? Que es un charlatán. Pero de pronto vienen, llaman al soldado. El antiguo soldado, ¿no? Le dice que efectivamente no mató al niño. Esto va asustando poco a poco a Edipo, ¿no? Que se lo entregó a unos pastores y que estos pastores no saben qué le ha pasado ahí, ¿no? Entonces buscan como sea a estos pastores hasta que finalmente vienen unos mensajeros. Estos mensajeros traen una noticia, la noticia de que los padres adoptivos de Edipo han muerto. Polibio y Mérope han fallecido. Edipo se relaja. ¿Por qué se relaja? Porque sus padres han muerto de manera natural, ¿no? Está relajado, ya simplemente va a seguir buscando, ¿no? Pero de pronto encuentran a los pastores. Y los pastores terminan revelando una gran verdad. ¿Cuál? La verdad de que nunca ellos lo mantuvieron, sino que ellos se lo regalaron a este niño. ¿A quién se lo regalaron?
a unos reyes de Corinto. ¿Cómo se llaman esos reyes de Corinto? Pregunta Edipo. Esos reyes de Corinto se llaman Pólibo y Mero. Si mal no recuerdo, creo que han muerto hace poco. Entonces Edipo, ¿qué pasa? Edipo se entristece, comienza a ponerse pálido, a preocuparse. ¿Por qué se preocupa? Porque él fue ese niño que entregó, que fueron entregados, ¿no? Que los pastores entregaron a Polibio y Mero. Entonces él y Yocasta también se ven, luego se miran y no saben qué cosa hacer. Están prácticamente conmovidos, se ven sucios, contaminados. ¿Cómo puede ser posible, no? En sus mentes, por supuesto, ¿no? Entonces Edipo no sabe, ya ha buscado tanto, tanto para saber que él mismo es el asesino. Su mujer en silencio, su mujer y su madre en silencio, no estaba Creonte, sale, se va a su habitación y ahí es donde ella, ¿qué hace? Ella, detrás de escena, no se quita los ojos, se lamenta, llora y se mata, se cuelga con su cabellera prácticamente. Ella es la primera que va a morir, ¿no? Entonces Edipo, para no ver esto que ha hecho, él se cega, él se va a cegar, se agarra con unas pinzas y se cega, porque no quiere ver lo que ha hecho. En esta época uno no podría soportar de tamaña calamidad, entonces se va a cegar él, ¿no? Y le pide a su cuñado Creonte, ¿no? Le dice Creonte, ahora tú hazte cargo de este reino. Yo no puedo, porque yo soy prácticamente el que tiene que salir expulsado para acabar con este mal, ¿no? O si no la ciudad va a seguir asolándose, va a seguir sufriendo, y yo no puedo llevarme esa pena, por eso yo me voy, te dejo a mis hijos, a mis hijas, cuídalas, ¿no? Y así es como Edipo, aceptando su propio destino, ¿no? Se va prácticamente, sale. ¿Ya? Esta obra, vuelvo a repetir, se produce en Tebas y es una obra perfecta según Aristóteles. ¿Por qué? Porque cumple con las tres unidades. La unidad de tiempo, esta obra se desarrolla en más o menos un lapso de 16 horas, por lo menos. La unidad de espacio, todo ocurre en el palacio de Tebas. Y la unidad de acción, que todo se reduce a una sola acción. ¿Cuál es? La búsqueda del asesino del año. ¿Ya? Bien, entonces espero que te haya gustado esta obra, ¿no? Esta obra donde manifiesta esa complejidad, ese no aceptar el destino, pero al fin y al cabo el destino se impone, ¿no? No es imposible salir del destino, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta obra, ya demostrar eso ante los griegos, por supuesto, ¿no? Y que te haya gustado y bueno, espero que lo compartas este video y nada, ¿no? Muchas gracias por escucharme, hasta la próxima que vamos a ver el tema de medievales, ¿ya? Bien, chau, gracias.